Bueno, listo. ¿Están todos viendo la pantalla, la PowerPoint, y me están escuchando? Sí, profesor. Sí. Genial. Genial. Ahora yo no estoy viendo la pantalla, a ver dónde estoy. ¿Dónde está la pantalla que quiero? Acá. Entonces, Camilo. Para evitar el efecto espejo, no compartas en la ventana, comparte una sola pestaña. ¿Esto qué es? Deja. Ignorar. ¿Cómo hago pantalla completa? ¿Qué pasa? Estás presentando para todos. No, vamos a hacer una cosa. Espérenme medio segundo que hay algo que estoy haciendo mal. Esta no es la que necesito, que es salame. No puedo creer. Y esto es. ¿Qué es? Espérenme por favor un minuto, que tengo un problema. Estuve modificando la PowerPoint para presentar la clase y no la estoy encontrando. Un minutito, por favor. Sí, profe. Va. Qué idiota que soy.
Bueno, ahí estamos. Están viendo una diapositiva que dice clase 080622, transcripción. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esta no es la PowerPoint que quería mostrar. Definitivamente estuve trabajando en la oficina sobre una versión nueva y me lo olvidé en la oficina. Cosa que me da mucha bronca porque había un par de videos que había agregado y un par de cosas que había corregido y en esta presentación que les voy a mostrar no van a estar. Así que bueno, voy a hacer lo que pueda con esto y después lo que me falte o tenga que corregir lo compensaré la clase que viene. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esto. Bueno, en la clase pasada terminamos con esta técnica de biología molecular que se llama reacción en cadena de la polimerasa. En inglés la abreviatura es PCR. Entonces, habíamos visto que lo que lográbamos a partir de esta técnica de biología molecular es, si yo pongo en un tubo de ensayo, en un Eppendorf, en un recipiente, un ADN que quiero amplificar, y pongo un primer, un cebador específico para el segmento de ADN que quiero amplificar, y pongo una enzima ADN polimerasa, y pongo los desoxirribonucleótidos, y utilizo una serie de ciclos térmicos que hace esta máquina que se llama termociclador, que permite que las dos cadenas del ADN se separen y se vuelvan a unir. Bueno, con todo esto logro, a partir de esta molécula de ADN, amplificar un segmento de este ADN, ¿no? Un pedazo de ese ADN millones de veces. Yo la pregunta que les había dejado es ¿para qué puede servir esto? ¿Para qué puede servir esto en la identificación? ¿Cómo se puede utilizar esto para identificar un gen? O si quieren algo más concreto, yo había puesto una diapositiva que no traje hoy, que es justamente la que me quedó en la oficina, que hablaba sobre el test de PCR que se hace para detectar el coronavirus, ¿sí? Ustedes vieron que uno de los tests que uno puede hacerse es eso, el PCR. Entonces, ¿de qué manera se puede utilizar esta técnica para determinar si una persona tiene COVID o no tiene COVID? Eso es lo que quiero que alguien me intente explicar con sus palabras, o lo que piense, de qué manera se podría usar o por qué. Antes de eso, yo traje esta analogía de qué es lo que hace el PCR, ¿no? Entonces, ¿vieron esa frase que dice buscar una aguja en un pajar? ¿Sí? Si nosotros queremos buscar un gen concreto dentro de una molécula de ADN, es como buscar una aguja en un pajar materialmente. ¿Por qué? Porque hay millones y millones y millones de bases de letritas y a mí solo me interesa un gen dentro de esas millones de bases, un gen que puede tener un tamaño de 300 a 1000 pares de bases, ¿sí? Tienen que ubicar un segmento específico de 300 pares de bases o hasta 1000 pares de bases en un pedazo de ADN que tiene millones y millones de pares de bases. Entonces es como buscar una aguja en un pajar. ¿Y cómo buscaría una aguja en el pajar? Bueno, ahí pongo un ejemplo, podría ser utilizar un detector de metales. Creo que hay alguien que quiere entrar, espérenme un segundo. Admitir. Un ejemplo de eso sería utilizar un detector de metales. Cuando me voy de pantalla, de la pantalla que estaba viendo, bueno, acá creo que estoy. Uno sería usar un detector de metales, como el que ven en la imagen, y de alguna manera quizás tenga suerte y encuentro la aguja en el pajar. Ahora, ¿cómo funciona el PCR? El PCR no tendría este sentido para buscar a un gen. En realidad bueno, en cierta forma se puede parecer a esto, pero déjenme comentarles cómo funcionaría. En lugar de tener un detector de metales, la aguja, que en este caso la aguja va a ser un gen específico y el pajar, el volumen de paja es todo el resto del ADN. Para buscar ese gen, en lugar de utilizar el detector de metales, voy a utilizar un primer o cebador. Un cebador ya vimos que es un segmento de ARN que permite que la ADN polimerasa empiece a hacer una copia de una molécula de ADN, ¿sí? La ADN polimerasa, vimos en la clase pasada, no puede sintetizar ADN de la nada, necesita empezar a unir nucleótidos a una secuencia que ya está de antes, que es el primer o cebador. Ahora,
dónde se une ese primer o cebador. Ese primer o cebador tiene una secuencia de letras, es un segmento de ARN que en la célula lo hace una enzima que se llama primasa y que tiene una serie de bases nitrogenadas, una secuencia de bases nitrogenadas determinada. Dependiendo cuál sea esa secuencia, es en la región del ADN que se va a unir ese cebador. Y dependiendo dónde se una, es donde se va a empezar a amplificar el ADN, porque es donde se va a unir la ADN polimerasa. Entonces, el cebador o el primer funcionaría como el detector de metales. Pero lo que hacemos con el PCR, en lugar de estar buscando con el detector de metales, lo que hacemos es que una vez que tenemos que el cebador ubicó cuál es el gen de interés para amplificar, empieza a hacer copia y copia y copia y copia y copia. Y al rato lo que tengo, en lugar de tener una aguja en un pajar, lo que tengo es un agujar en una paja, si quieren, algo así sería la inversa, ¿no? O sea, lo que hago es generar una cantidad enorme, enorme de copias de la secuencia del gen que me interesa, tantas que el ADN que había de antes es despreciable, ya es mínimo, ¿sí? Y todo lo que encuentro en el tubo de ensayo, después de que terminaron varios ciclos de la PCR, todo lo que veo, todo el ADN que está ahí es fundamentalmente la copia del gen que me interesa. El ADN original de la muestra está en una cantidad mínima, ínfima, y la mayor parte de todo es ese ADN de la muestra. Bueno, a ver, ahora dicho esto, ¿a alguien se le ocurre cómo puede usarse esto para para detectar COVID en una persona? ¿Alguien se hizo el test de PCR de COVID? Tenía el vez? micrófono cerrado. Que el PCR busca el ARN del virus SARS-CoV-2 que tiene que estar dentro, si estás infectado, está dentro de tus células, que es lo que depositas, por ejemplo, con la saliva en el PCR. Muy bien, muy bien. Entonces ahí empezamos con algo... El virus infecta a la célula para multiplicarse y le mete su material genético. Entonces, si vos tenés COVID, es posible que en una célula tuya tengas el ARN del virus. Perfecto. Ahí te hago una acotación. Es verdad, el virus, el virus tiene el material genético del virus, está dentro de tu... O sea, si vos tenés el virus, si tenés una infección por el virus, quiere decir que están los genes de ese virus van a poder ser detectados dentro de una muestra de una parte de tu cuerpo donde esté el virus, por ejemplo, en la saliva. Entonces, ahora, ¿cómo haces para saber ¿cómo haces para saber si tomás una muestra de saliva, va a haber ADN del virus, pero también va a haber ADN de las células de la saliva, que son parte de tu cuerpo? ¿Cómo haces para diferenciar esas dos? ¿De qué manera te puede ayudar la PCR para eso? Se usa una solución que produce la ruptura de la célula que puede estar infectada y se libera ese material genético. Sí, pero bueno, ahí liberás tanto el material genético de la célula normal, así como el material genético del virus. Y ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo seguimos? Hasta ahí no hablamos de PCR, además. Estamos hablando de aislar el material genético del virus que de las personas infectadas. Pero ¿cómo sé que ahí está el material genético del virus? ¿Qué puedo utilizar? ¿No tendré que buscar amplificar el material genético del virus? ¿Qué voy a necesitar para poder amplificar el material genético del virus? Vamos a la diapositiva anterior. ¿Qué necesitaré? Dentro de todas las moléculas de ADN que va a haber en esa muestra, que corresponden al ADN de las células de la saliva y otras células del cuerpo que están ahí, y dentro de eso también va a haber ADN del virus. Entonces, ¿qué necesito? Me perdí en la pregunta. ¿No necesitaríamos los primers? Exactamente. Esa era la pregunta, es ¿qué necesitaría? Y la respuesta son los primers. ¿Qué es lo que define qué va a amplificar? ¿Qué gen voy a amplificar? Los primers, los cebadores. Es como los primers, los cebadores, piénsenlo como banderitas
que se ponen en el ADN y que le dicen a la ADN polimerasa, mirá, esto es lo que tenés que amplificar, este pedacito de ADN tenés que amplificar. Si yo tengo banderitas, primers, que están hechos para identificar genes que están solamente en el virus, ¿sí? Si tengo eso, tengo un primer para identificar un gen que esté solamente en el virus, entonces esos primers se van a unir a las moléculas de ADN solamente de personas infectadas, porque va a estar el ADN del virus. Entonces el primer, la banderita se va a unir. Si hay una persona que no está infectada, esa molécula de ADN, los primers no se van a unir a esa molécula de ADN, entonces no se va a amplificar, ¿sí? Entonces, solamente en el caso en el que tenga personas que tienen el virus, la aguja se va a replicar. O sea, voy a tener muchas copias del gen del virus. Y una vez que tengo muchas copias del gen del virus, es fácil detectar eso. Después vamos a ver, por ejemplo, se puede hacer una corrida por electroforesis o se puede utilizar alguna molécula fluorescente que se una al ADN y a partir de eso determinar la existencia de ese ADN. Pero lo principal es que el PCR no amplifica toda la molécula, todo el ADN que está ahí por igual. Amplifica una parte específica del ADN, ¿sí? ¿Y qué parte específica del ADN va a amplificar? La parte en la cual yo tenga los primers, los cebadores, las banderitas que indiquen que esa es la parte que se tiene que amplificar. Y eso me permite entonces, si yo, como repito, si yo tuviera los primers o cebadores de un gen específico de este virus, entonces, listo, yo, si tengo una muestra de ADN y esos primers se pueden unir a esa muestra de ADN, entonces esa muestra de ADN va a amplificar ese gen y yo voy a poder determinar si esa persona tiene o no tiene COVID, ¿sí? Bueno, como les dije, había traído otra diapositiva, no había traído, había hecho otra que les voy a mostrar la clase que viene, pero era esto explicado gráficamente. Entonces, este es un ejemplo concreto de qué significa amplificar un gen y cómo los primers o los cebadores pueden ayudar a eso. Hago una aclaración, un detalle. Los primers, en la clase pasada hablamos de la duplicación del ADN y hablamos de que intervenían distintas enzimas. La principal, por supuesto, es la ADN polimerasa, pero también participaban otras como la helicasa, la topoisomerasa, la primasa. Bueno, esa enzima primasa, ¿cuál era la función que tenía? Hacer el primer. ¿Y qué es un primer en una célula? Es un segmento de ARN que le permite a la ADN polimerasa saber dónde tiene que empezar a duplicar que le permite a la ADN polimerasa empezar a duplicar una molécula de ADN. Y después vimos también que en el proceso esos primers, esos pedazos de ARN eran sustituidos, había otra enzima, la misma, otra ADN polimerasa, que sustituía el ARN por ADN. Y al fin y al cabo yo obtenía dos moléculas, a partir de una molécula de ADN, obtenía dos moléculas de ADN idénticas, salvo que hubiera mutaciones. Si yo no elimino los primers, no obtendría una molécula de ADN, obtendría una molécula de ADN con pedacitos de ARN, ¿verdad? Pero había una enzima que, la otra ADN polimerasa, que lo sustituía por ADN, y al fin y al cabo el proceso era ese. Para hacer la PCR, en realidad no se utilizan primers de ARN o cebadores de ARN, se utilizan cebadores de ADN directamente, ¿sí? Entonces, porque si utilizara primers de ARN, necesitaría meter en el tubo de ensayo otra ADN polimerasa que reemplace los primers. Entonces, para evitarse ese paso, como es algo que hago artificialmente yo en laboratorio, le meto los cebadores directamente de ADN. Eso no cambia. Para la ADN polimerasa, la TAC polimerasa, que es la que se utiliza en esta reacción, es lo mismo. Puede elongar, puede iniciar la síntesis de ADN a partir de un primer de ARN o de un primer de ADN. Entonces, es un detalle, pero se utilizan primers de ADN cuando uno hace una PCR. Y acá hay una pregunta, dice, ustedes quieren amplificar este gen, PSI, ¿sí? Este gen tiene información para algo y ustedes quieren hacer millones de copias. Y esta es la molécula de ADN, donde está ese gen.
No quieren amplificar toda la molécula, quieren amplificar esta partecita nada más. Entonces ustedes necesitan ponerle banderitas, primers, uno a cada lado, de manera tal de que se amplifique solamente esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tienen que ser esos primers? Hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, el primer siempre se va a unir al ADN de manera antiparalela. Es decir, si esta cadena de acá arriba del ADN tiene el extremo 5' de este lado y 3' de este lado, el primer que se una de este lado va a tener que tener el extremo 3' de este lado y el 5' de este lado. O sea, a la inversa de esta. Y el primer que se una de esta cadena va a tener que tener el extremo 5' de la izquierda y el extremo 3' de la derecha. Entonces, siempre la ADN polimerasa, vimos la clase pasada, lee de 3' a 5'. Es decir que la ADN polimerasa va a entrar por acá, esta cadena de acá abajo la va a leer desde acá hacia allá. ¿Sí? Este gen, la ADN polimerasa lo va a leer desde acá, desde la izquierda hacia la derecha. Mientras que la cadena de arriba, la ADN polimerasa la va a leer de derecha a izquierda. Va a entrar por acá y va a ir para allá. ¿Sí? Entonces, con esos datos, uno empieza, acá tienen 3 opciones de pares de primers. Siempre, para amplificar un gen, necesito un par de primers. Necesito una banderita que le indique a la ADN polimerasa hacia dónde tiene que duplicar la cadena de abajo y una banderita que le indica a la ADN polimerasa hacia dónde tiene que duplicar la cadena de arriba. ¿Sí? Entonces, fijémonos a ver cuál de estos nos sirve. A ver, este es el primer conjunto de primers, son estos dos. Este es el segundo y este es el tercero. Veamos cuál nos sirve para amplificar este. Este, fíjense que tiene el extremo 5' de este lado, o sea que es el que se va a unir acá abajo. Yo para amplificar este gen necesito que un primer se una acá y otro primer se una acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si este cumple esta condición. Este 5' entonces tiene que unirse acá, o sea que de este lado no va, porque acá tendría que haber una, si es una A, en el primer tendría que haber la complementaria que es una U, porque acuérdense que no hay, bueno, esto está en ADN, tendría que haber una T, ¿sí? Tendría que haber una T, y esto tiene una G, o sea que este primer no se está uniendo acá, no me sirve. ¿Entienden lo que voy diciendo? ¿No? Sí, sí. Bueno, Sí, vamos a ver, si no, igual esperen que terminen porque por ahí cuando explique los 3 queda más claro. Veamos el siguiente. El siguiente, este nuevamente está 5', 3', o sea que tiene que unirse de este lado, porque siempre es al revés de la cadena de ADN. Si esta cadena es 3', 5', el primer que se una va a tener que ser 5', 3', de la de abajo. Entonces veamos si cumple. A con C, no. Igual... No necesariamente tiene que ser exactamente a ver, espérenme un segundo que ahora estoy viendo que ninguno me va a cumplir con lo que quiero decir. Este era, sí, 5', 3'. 5', 3', se va a unir acá. 3', 5', tendría que ser GG. ¿Por qué? Tiene que ser desde acá. No. 5'. Hola, hijo. Están todos expresados como 5' de... Ok. Está bien. Este tampoco me sirve acá. Porque estoy buscando un primer que acá tenga en el extremo 5', en esta punta, tenga una T. ¿Sí? Y no tengo... tengo. Este primer tiene una T en el 5', después tiene una C, después tiene una C, después tiene una G, después tiene una... Este primer parece funcionar, porque fíjense, se va a pegar, este primer de acá se va a pegar desde, este es 3', 5', o sea, el extremo 5' va a estar acá y el 3' acá. El 5' dice, es T, que corresponde a esta A. La G va con la C. La siguiente G va con la C. La C va con la G. La C va con la G. Y la última no me cierra, ¿no?
La última tendría que ser, es una T que debería ir con una A y acá hay una C. Y a ver, ¿por qué no me funciona? Ay, me mareé. Y C, G, G. Y de este lado no funciona. 5', 3'. 5', 3'. C. A con G. G, C. De ese lado tampoco va ninguna, ¿no? A ver, sí, tenemos que lograr meter, para poder amplificar esto, nosotros tenemos que tener un primer que se una acá, que acá me deje, acá se una, con un extremo que va al 5' de este lado y un 3' de este, cosa que la ADN polimerasa se una acá y empieza a duplicar para ahí. Y de este lado necesito un primer que se una desde el 5' acá al 3' acá, cosa que la ADN polimerasa empieza a sintetizar aquí. Ahora, están todos escritos en dirección 5', 3', ¿no? Están todos escritos en esa forma. Hay algunos les voy a tener que leer al revés para ver si me funcionan. Yo recién vi que este tercero me sirve para acá abajo, porque salvo la última, o sea, en este extremo yo necesitaría tener... Ah, no, pero ¿qué estoy haciendo mal? Si este es 3', el 5' debería venir de este lado, y el 3' de este lado, y el 5' debería ir con la T, o sea... El 3' termina en A, debería tener una T en el 5'. ¿Qué estoy haciendo mal? 5', 3'. En el 3' si hay una C debería haber una G. En el 3' una G. Ahí hay... Si hay una G debería haber una C. GC. Viniendo de acá. GC. Si hay una... GC. ¿Me sirve ese? Este me sirve. GC. 3'. 5'. 5', 3'. Acá. Tiene que venir acá. 3'. Ah, bueno, perdonen. Lo voy a pasar porque si no voy a perder toda la clase y no sé por qué razón. No sé. Sí. Pero, perdón, no es igual, por ejemplo, el de set 1. Sí. No es justamente lo contrario que está, por ejemplo, en la primera, pero pegado al 5'. Como que capaz, tipo, 5' dice T, C, C, G, G, C. Y es justo lo contrario a eso. O sea, entiendo que no tendría que estar ahí. Esto, ¿no? Esto que estoy marcando, ¿verdad? Sí. A ver, y ahí iría uno que tiene que ser que en 3' empiece con A y después... Ahí me parece que coinciden todos. O sea, ahí coinciden todos, pero... AGG, CC, ¿no? Es verdad. Claro. O sea, este se pegaría acá, pero... Un segundo. Acá abajo. Este que está acá, se pega acá abajo, ¿no? Porque el A va con... Ah, no, A va con T, C va con G. Sí, está bien. E va con... Este se pegaría para duplicar este pedazo, ¿no? Sí. Y del otro lado sería este que tendría que pegarse acá, a ver. Este sería... No. Acá arriba es C sí. con G, C, C, G, G, A. O sea, Claro. este que está acá se pegaría acá. Pero hay algo que no me cierra. Hay algo que no me cierra, que esto tiene O sea, siempre tienen que estar pegados, o sea, tendrían que estar pegados a lo que dice PSI.
¿O podrían estar en los No, extremos? podrían estar antes. O sea, siempre te va a amplificar un pedacito que no te va a servir, porque este Claro. pedazo no es parte del gen. Y él va a amplificar desde que acá el primer tiene 6 letras, 3, 6. Sí. O sea, va a empezar a amplificar desde acá. Este pedacito no te va a servir, pero no quiere decir que no te va a amplificar. Solamente Claro. que te está amplificando un pedazo más. Sí, en la práctica es muy difícil lograr justo que te arranque ahí, así que eso sería normal. Lo que a mí no me está cerrando, y ahí entré en una laguna mental, es que siempre el primer tiene que estar pegado de manera antiparalela. Entonces yo cuando pongo acá este primer, si lo pongo pegado acá, o sea, yo tengo que tener el extremo 3. La ADN polimerasa necesita, para empezar a sintetizar algo, tener un extremo 3' libre. Entonces yo tengo que tener siempre el 3' me tiene que quedar de este lado. O sea, acá me tendría que quedar, es como si este lo pegara, pero lo hiciera como en el espejo, lo diera vuelta, ¿no? Porque sería, acá tendría que ir la A, que es el extremo 3', después vendría la G, después sería C, C y G. Entonces estaría bien. O sea, este primer pega acá, pero tengan en cuenta que hay que pegarlo al revés, ¿sí? Porque tiene que estar el 3' de este lado y el 5' de este lado, ¿sí? Y de este lado tenía que pegarse como está, porque si este lado es 3', 5', de este lado tiene que pegarse así. Pero este lado no me coincide, porque me coincide con esto de acá arriba. Pero Profe, me parece que, perdón, ¿sí? que el visor de PDF tiene un lápiz como para ir anotando. Capaz, no sé, es más A ver. cómodo anotar Sí, para nosotros también, que es un poco más visual. sí, tienen razón. Pero yo estoy en la PowerPoint. No tengo acá dibujar, ¿será? Ah, con un lápiz de esto, decís. En realidad como estaba en grande, se ve que es como la captura del PDF y pensé que era un PDF, No, pero sí, no, no sé si hay en PowerPoint, no, no, ahí no, entonces. no. Bueno, déjeme pensar un poco, porque no voy a llevar toda la clase en este problema ridículo y le estoy Profe, haciendo igual perder el... creo, o sea, yo no estoy segura cómo funciona, la verdad, Sí, pero por lo que estoy así viendo es que la primera parte del set 1, o sea, está totalmente igual en la parte de abajo, tipo que es de 3 a ajá, G, G, C, C, G. Y sí, arriba, que es de 5 a 3, está al contrario. sí. Y después, del otro lado, de 5 a 3, está igual. O sea, si lees en la parte de 5' para la izquierda, está igual que dice G, C, C, G, G, A. Ok. Sí, sí. Sí. O sea que vos, el set 1, pero, a ver, es que yo lo que necesito es que me quede uno pegado acá, con el extremo 3' mirando hacia allá, y otro pegado de este lado con el extremo 3' mirando hacia allá. ¿Puedo decir que con el set 1 se logra eso? O sea, vos necesitas que te quede un set prima mirando para el... Uno mirando hacia el PC, o sea, el extremo 3' siempre tiene que mirar hacia el gen, porque acordate que la ADN polimerasa se va a unir al extremo 3' acá arriba y va a ir así, porque lee de 3' a 5'. Y acá se va a unir acá y va a ir así. Entonces yo necesito tener un primer, ves, que se me una acá abajo y que me deje el extremo 3' de este lado. Pero no hay ninguno de estos que yo vea que engancha con AGG, o habría que buscar. O sea, si este dice AGG, yo acá tendría que buscar uno que dijera TCC. Y no veo acá. Claro, el primero sí se TCC, cumple, ¿o no? no, pero mira al final el segundo. Ahí estoy encontrando TCC y después tengo que encontrar CCG. Ok. Esto que estoy, bueno, no puedo, tiene que funcionar el lápiz. ¿Por qué no me deja? Porque estoy en presentación. Esto que está, fíjense, este primer de acá se une perfecto a donde empieza con el T se va a unir a una, ¿no? Recién lo vi. Le falta una C, creo, en realidad. Acá. Es TCC, el T Sí. complementa una acá. A esta A se va a unir la T. Después dice CC y después no me funciona. Recién lo vi que me andaba bien y ahora no lo encuentro. Este es TCC, o sea, necesito una A, GG. Acá, perdón, acá.
A se une con T, G con C, G con C, y después, no, tengo 2 A, cualquier cosa. No lo veo. Acá, A se une con T, C, C, y después 2 A. No funciona. Y este A se une con T, ¿no? Y este A se une con T, C, C, G, G, y acá hay una... esta es una G. Este primer de acá se pega perfecto acá en esta punta, ¿no? Porque fíjate, A va con T, G va con C, G va con C, estoy leyendo ¿no? Ujú. Después dice C va con G, C va con G y G va con C. Y me queda el 3' de este lado. Así que está perfecto. Ahí empieza, la ADN polimerasa arranca acá y empieza a copiar para este lado. Y de este lado, entonces este tiene que andar. Es el que En está la parte de abajo lado. pasa lo mismo, ¿o no? Sí, cuando acá se va a unir, este primer de acá se va a unir acá. Claro, y ¿sí? del otro lado... Y este primer se va a unir acá arriba. no. Acá arriba, porque fíjate que este primer tiene que tener el 3' para este lado, ¿no? Entonces, el 5' me va a tener que quedar a este lado y yo tengo que buscar algo que una T seguida de una G. A ver, si tengo una T que vaya desde el 5', una T seguida de una G. No tengo acá, ¿no? Porque el 5' tiene que unirse desde este lado. Y la complementaria esta sería una T, G, G, C, C, C. El set de abajo arranca igual, es igual la primera columna, y la segunda parte es diferente, tal vez el set 3 sea el indicado. A ver, este es igual, y tenés razón, y este tendría que arrancar del 5', o sea, tendría que buscar uno que sea C, G, G, acá está, C, G, G, C, 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 y T, perfecto. Este es el set 3. Este primer Vamos. se pega acá, ¿sí? Fíjense que obviamente para poderlo pegar acá, ustedes lo tienen que dar vuelta, porque acuérdense que siempre es antiparalelo. Entonces, lo que se va a unir con la C es esta G. Con la G se va a unir la C, y así van haciéndolo. Y se va a unir acá abajo, ¿sí? Siempre les va a quedar el extremo 3' de este lado en este caso y de este lado en este caso. Entonces la ADN polimerasa ve la banderita acá, se une y entra a leer, track, amplifica hacia este lado. La ADN polimerasa ve la banderita acá, se une y viene hacia acá. Y entonces, ¿qué es lo que están amplificando? Es este segmento, ¿sí? Bueno, finalmente. La correcta es el set 3. Por favor, véanlo en sus casas, hagan el ejercicio, tengan en cuenta que los que están en cada set, los que están a la derecha los tienen que dar vuelta. Si quieren, para hacerlo más fácil, escríbanlos al revés. Escríbanlos desde el 3' al 5'. Así después lo pueden pegar acá arriba más fácil, ¿sí? Entonces escríbanlos con el G, C, C, G, G, A y el 3' de este lado y acá de este lado el 5'. Denlos vuelta a estos para entenderlo mejor. Pero estos cuando los dan vuelta y los prueban pegar acá, van a ver que el que pegue es este. Y estos que se pegan directos acá abajo, de estos 3, el único que se pega es el de abajo. Entonces el correcto era el set 3. Bueno, ¿cuánto me llevó de clase esto? No sé, 30 minutos. Disculpen la mala preparación, pero la verdad es que nada, salió mal. Vamos a arrancar con los temas de la clase de hoy. Eso era de la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando de duplicación del ADN. Cómo pasar de ADN a ADN, porque la duplicación era a partir de una molécula de ADN obtengo 2 moléculas de ADN. Vimos que era algo que ocurría en la fase S del ciclo celular y que era previo a la división celular, porque obviamente cuando las células se dividen necesitan llevarse una copia de todo, entre otras del ADN. Entonces por eso hay que duplicarlo. Pero durante la vida de la célula, el ADN tiene otras reacciones importantes, y es que en el ADN vimos que están los genes, y los genes vimos que eran pedazos de ese ADN que tenían información para hacer proteínas o para hacer ARNs. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo pasar de esa información que está en el ADN, en los genes, a proteínas o ARNs. ¿Cómo es el pasaje? Entonces vamos a tener que hablar de 2 procesos. El primero, que nos permite pasar de ADN
a ARN. Ese proceso se llama transcripción. De ADN a ARN, esta flecha, se llama transcripción el proceso. Y después vamos a ver un segundo proceso que nos permite pasar, o que les permite a las células pasar de ARN a proteína. Ese proceso se llama traducción. Acá la O, no sé qué pasó en los dos casos, se perdió. Entonces, acá tienen un resumen en este gráfico de los 3 procesos que vamos a ver en esta materia vinculados al ADN, ¿no? El primero es la duplicación del ADN o la replicación del ADN que vimos en la clase pasada. Y hoy, en la clase de hoy, vamos a hablar de la transcripción y de la traducción. Esto es lo que se llama el dogma de la biología molecular. ¿Por qué? Porque esto lo propuso Crick, que fue un investigador al cual se le debe o fue el que descubrió la molécula de ADN, en realidad la estructura tridimensional de la molécula de ADN. Watson y Crick eran 2. Y él propuso esto que se llama el dogma de la biología molecular. ¿Y por qué le llamó un dogma? Porque él pensaba, bueno, todos los seres vivos cumplen esto. O sea, cualquier ser vivo sobre la Tierra puede duplicar su ADN, puede transcribir su ADN y puede traducir su ADN. Traducir su ARN, perdón. Puede duplicar su ADN, transcribirlo y traducirlo. Y eso se pensó durante mucho tiempo que todos los seres vivos funcionaban de esta manera, pero después empezaron a aparecer algunas cosas raras, algunos seres vivos que también hay dudas de si son seres vivos, y algunas cosas raras que empezaron a romper con este dogma de la biología molecular. Por ejemplo, aparecieron ciertos virus de ARN que tienen la capacidad de tener su información genética en forma de la molécula de ARN, que no es común eso, o sea, los seres vivos tienen siempre la información genética en forma de esta molécula de ADN. Pero hay ciertos virus ARN, que tienen su información genética en forma de esta molécula de ARN y algunos de estos virus tienen ciertas enzimas muy particulares o una enzima muy particular que se llama transcriptasa reversa, que puede fabricar a partir de la molécula de ARN una molécula de ADN. Es decir, hace algo contrario a la transcripción de alguna manera. Bueno, eso es raro. Eso ocurre solamente en el mundo de los retrovirus como el HIV. ¿Sí? El HIV justamente es uno de estos retrovirus que tiene esta capacidad de almacenar su información genética en forma de una molécula de ARN, a diferencia de nosotros y el resto de los seres vivos, y además tiene la capacidad de fabricar a partir de esa molécula de ARN moléculas de ADN. ¿Sí? Eso es lo que le permite al virus. Tengo una duda ¿Sí? con respecto a esto, que siempre no entendí muy bien Sí. cómo es que funciona el tema de los priones. Ah, bueno, eso iba. Porque estoy explicando esto, pero ustedes ven que acá hay otra flechita nueva que aparece, que acá no estaba. En el dogma de la biología molecular, las proteínas no hacían nada. Y de repente acá vemos que de una proteína pueden salir otras proteínas, ¿no? O de un ARN pueden salir otros ARN. Esto, de hecho, no sé ni explicarlo. Lo acabo de ver y no sé qué ser vivo hace esto. No, ya sé. Hay ciertos virus que son ARN, que por ahí no tienen esta enzima, transcriptasa reversa, para fabricar ADN, pero que tienen la capacidad de una enzima muy particular que se llama ARN polimerasa dependiente de ARN. O sea, es una enzima que lee ARN y fabrica más ARN, copias de ARN. ¿Sí? Fíjense que esta enzima, que solamente está en los virus ARN, no está en los microorganismos, es una enzima muy particular porque es una enzima que lee ARN y fabrica ARN. Nosotros las enzimas que están en los seres vivos leen ADN y fabrican ADN, o leen ADN y fabrican ARN, pero no hay ninguna que pueda hacer esto. ¿Sí? Esto nuevamente aparece solo en los virus ARN. Esta es una ARN polimerasa, o sea, una enzima que sintetiza ARN dependiente de ARN, es decir, leyendo ARN. Esta enzima que vamos a ver hoy, que participa del proceso de la transcripción, es una ARN polimerasa porque fabrica ARN, igual que esta, pero es dependiente de ADN porque lee ADN para fabricar ARN. Esto es lo que ocurre en el mundo de los seres vivos, en el mundo de los microorganismos. Esto solamente ocurre en el mundo de los virus ARN. Y esto, que de una proteína puedan salir otras proteínas, es lo que se conoce como priones. Y es algo, no es que una proteína se pueda duplicar a sí misma,
sino que cuando hablamos de priones, hablamos de proteínas que tienen la capacidad de modificar la estructura tridimensional de proteínas sanas, ¿sí? Entonces hagan de cuenta. Y esto se vio con un prión, bueno, que es la enfermedad más conocida de priones, es el mal de la vaca loca, ¿no? Que tenía que ver con el consumo de ciertos tipos de carne, creo que era en Inglaterra. ¿Y qué es lo que veían los investigadores cuando empezaron a estudiar esta enfermedad? Veían que había una proteína normal y una proteína normal, ¿sí? Entonces, la proteína normal es la que estaba asociada con la enfermedad de la vaca loca. La proteína normal, hagan de cuenta que tenía una estructura tridimensional que era una esfera, ¿sí? Y cumplía una función. Ya hablamos, y vamos a hablar más adelante en la materia, que la estructura, la forma de las proteínas es fundamental para la función que cumplen, ¿sí? Si la proteína es esférica, es porque cumple una función que necesita esa forma. Si yo la altero la forma, puede dejar de cumplir la función, ¿sí? Entonces es muy importante que las proteínas tengan la forma que les corresponda. Entonces, la proteína normal es la que tenía una forma esférica. Había algunas proteínas que tenían una forma de cuadrado, que eran estas proteínas que estaban alteradas por algún motivo, y eran las que aparecían en mayor cantidad en las personas que tenían esta enfermedad de la vaca loca. Y lo que vieron los investigadores es que cuando ponían proteínas sanas en contacto con la proteína la alterada, o sea, cuando tenían las proteínas esféricas y las ponían en contacto con las proteínas cuadradas cada vez que tocaban a una proteína circular, la transformaban en proteína cuadrada. Entonces, a la larga, lo que yo veía es que todas las proteínas se volvían cuadradas. Entonces, de alguna manera, era como si las proteínas se duplicaran o replicaran. Por eso se pone una flecha como que va hacia sí mismo. Igual que esto, ¿no? Pero acá sabemos que hay una enzima que se encarga de duplicar el ADN y vimos el proceso. Pero acá no es que una proteína se duplica, sino que una proteína cambia la conformación de las otras y las vuelve anormales, cambia su estructura tridimensional. Y si uno lo ve sin saber, dice, las proteínas anormales se están duplicando. No, las proteínas no se duplican. Lo que está pasando es que están cambiando de conformación. Esos son los priones. Son proteínas que tienen la capacidad de alterar la estructura tridimensional de otras proteínas, ¿sí? Ahora, si la persona que había preguntado, no sé si venía por ahí la pregunta o por otro lado. No, sí, ¿Y de dónde sale el prión? Tipo, ¿de dónde saca esta capacidad de hacerle eso a las otras proteínas? ¿De dónde sale? No es algo que... Es algo... Claro, es como... Es una reacción química, o sea, hay proteínas, así como vos ponés dos compuestos que cuando se conjugan pueden explotar o pueden no reaccionar, bueno, hay proteínas que por las interacciones químicas que se producen entre ellas tienen la particularidad de poder cambiar la forma de otra, ¿sí? Y esto es lo que hacen los priones, esto es lo que ocurría en esta enfermedad. Quiere decir, lo que se transmitía, esta proteína normal, que se podía transmitir, lo que hacía es que las proteínas normales de un ser vivo que era infectado se volvieran anormales. Pero era raro porque nosotros estamos acostumbrados que cuando hay una infección de un microorganismo que invade a otro organismo, lo que pasa es que el ADN de ese microorganismo que nos está invadiendo empieza a fabricar proteínas que nos pueden hacer daño por diversos motivos. Pero nunca habíamos visto esto de que sin necesidad de transmitir ADN, sino directamente transmitiendo proteínas, se pudiera producir como una alteración en proteínas normales sin que hubiera de por medio ningún proceso de estos conocidos, ¿sí? No había transcripción, no había traducción, no había ADN. Era que una proteína alteraba a otra proteína. Y bueno, era eso. No sé si quedaron más dudas. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno. Igual, digamos, no es lo que vamos a hablar en la materia. En la materia no nos vamos a referir a estos casos excepcionales, no vamos a hablar de virus ARN y no vamos a hablar de priones, sino que vamos a hablar de estos procesos que son los que ocurren normalmente en los microorganismos. La transcripción y la traducción. Y a eso es lo que me quiero abocar en la clase de hoy. Entonces acá, por ejemplo, tiene un esquemita explicando el proceso de la transcripción y la traducción. ¿Qué es lo que vemos? Acá vemos una molécula de ADN, lo sé porque tengo dos cadenas complementarias, Aníbal Troglio, Carlos Gardel. Después veo
que hay, la doble hélice se abrió, se separaron esas dos cadenas, y veo que se está sintetizando una molécula de ARN. Sé que es de ARN porque tiene una sola cadena, es monocatenaria, y además porque tiene uracilo y no timina, ¿sí? Ahora, la cadena de ARN que se está sintetizando no es que está poniéndose cualquier letra, está poniéndose la letra que es complementaria al ADN molden. O sea, este pedazo de ADN es un gen, tiene información para hacer algo. Entonces, la transcripción es el proceso que permite transcribir la información del ADN en una molécula de ARN. La información que estaba contenida en este gen en ADN se está transcribiendo en una molécula de ARN que está acá abajo. Esto se llama el transcripto, el ARN mensajero que salió de este gen. La información que está acá en el ADN ahora está acá en el ARN. Y va a haber un proceso posterior donde esa información que está en el ARN mensajero, vamos a ver que hay distintos tipos de ARN, la información que está en el ARN mensajero se va a traducir en una proteína o polipéptido. Polipéptido y proteína son prácticamente sinónimos, ¿no? Entonces, esa información que está en el ARN se va a traducir en una proteína, en una secuencia de aminoácidos. Esa proteína va a adoptar una estructura tridimensional que depende de esta secuencia de aminoácidos, y esa estructura tridimensional va a determinar que pueda llevar adelante una función, y el organismo que tenga esa enzima y otras enzimas va a tener las funciones gracias a esas enzimas. En última instancia, gracias a los genes que tienen información para hacer esas enzimas. Estos son aminoácidos, ¿no? Metionina, isoleucina, serina, que son los monómeros de las proteínas. Entonces vamos a ver un poquito el primer proceso. Vamos a repasar, antes de ver el primer proceso, vamos a un repaso del proceso que vimos en la clase pasada, que es la duplicación del ADN, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la enzima clave? Había varias, pero les dije que hay una enzima clave que es la ADN polimerasa, es el Pacman. ¿Por qué le pusimos anteojos? Porque esa enzima va a leer, ¿sí? Va a leer una cadena y va a sintetizar la complementaria. No es que cuando va a copiar ADN necesita que las dos moléculas hijas sean idénticas entre sí, idénticas a la molécula que les dio origen, salvo mutaciones. Entonces necesita anteojos, porque no va a poner cualquier cosa. Si lee C, va a poner G, si lee T, va a poner A, si lee G, va a poner C. Va a leer siempre de dirección 3', 5', ¿sí? Es decir, de este lado, esta cadena la va a leer desde acá, desde la izquierda a la derecha, y esta cadena de arriba la va a leer de derecha a izquierda, ¿sí? Y además le pusimos una mano, porque obviamente lo que va a hacer es sintetizar ADN, y para sintetizar necesita hacer, unir desoxirribonucleótidos entre sí, porque cada cadena del ADN es un polímero de desoxirribonucleótidos. Y un desoxirribonucleótido vimos que estaba formado por una base nitrogenada, que podía ser adenina, timina, citosina, guanina, un azúcar, que se llama de 5 carbonos, una ribosa, que en el carbono 2 no tiene un oxidrilo, a diferencia de los ribonucleótidos que vamos a ver después. En este carbono no tiene oxidrilo, y además tiene un grupo fosfato, ¿sí? En realidad tiene 3 grupos fosfato, y cuando se une entre sí un nucleótido con otro, se van dos grupos fosfato y queda uno solo uniendo a cada nucleótido entre sí. Entonces, va a tener una mano la enzima, porque una vez que lea C, con la mano que va a agarrar, y va a agarrar guanina, y la va a poner acá. Y va a leer con el anteojo la T, y entonces ¿qué va a agarrar? Y va a agarrar adenina, y la va a poner acá. Y va a leer la G, y va a agarrar citosina, y la va a poner acá. Y va a leer la A, y va a agarrar timina, y la va a poner acá. Y así va a formar toda la cadena complementaria, esta de acá abajo, y leyendo desde este lado va a ser exactamente lo mismo. Va a leer guanina, y entonces va a agarrar con la mano citosina. Va a leer citosina, entonces va a agarrar con la mano guanina. Va a leer citosina, entonces va a agarrar con la mano guanina, y va a ir formando la cadena de este lado. Y después entonces voy a llegar a obtener 2 moléculas de ADN que son idénticas entre sí, y son idénticas a la que les dio origen, salvo que ocurran mutaciones, salvo que, como esta enzima no ve del todo bien, por eso usa anteojos, cada tanto se equivoca, y en lugar donde tenía que ir si acá tenía C, y acá tenía que poner una G, por ahí te puso una A, ¿sí? Y entonces eso es una mutación, eso es un error, es un cambio en la secuencia del ADN. Ocurre, porque esta enzima tiene una tasa de error, no es perfecta.
¿sí? Por eso le pusimos anteojos, si no, no le hubiéramos puesto anteojos. Hubiéramos usado como analogía solamente los ojos. Le pusimos anteojos para recordar que la enzima a veces se equivoca y a veces en la duplicación del ADN se producen mutaciones. Hasta acá son temas de la clase pasada. Digo, esta diapositiva. Ahora, este es el tema que vamos a ver en esta clase, que es la transcripción del ADN. Acá la enzima no se llama ADN polimerasa, porque no sintetiza ADN, la enzima que vamos a ver hoy. ¿Qué sintetiza? Sintetiza ARN. Por eso, polimerasa de ARN, o sea, polimeriza une cosas entre sí para fabricar una molécula de ARN. ¿Y qué tiene que unir entre sí para fabricar una molécula de ARN? Ribonucleótidos. ¿Y qué es un ribonucleótido? Bueno, es lo mismo que los desoxirribonucleótidos que vimos antes, solamente que no hay ribonucleótido con timina, sino que en lugar de timina está el uracilo. Los otros tres, de citosina, de guanina y de adenina, están. Y ven que estos los carbonos, en este azúcar, en la ribosa, se enumeran. Este es el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El carbono 3, en los ribonucleótidos, tiene un grupo oxidrilo. En los desoxirribonucleótidos, el carbono 3 no se alcanza a ver, pero tiene un hidrógeno acá. ¿Sí? No tiene eso. Por eso son desoxirribonucleótidos y estos son ribonucleótidos. Y tiene el grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, esto es un ribonucleótido. Lo que hace esta enzima, este Pacman, es unir ribonucleótidos entre sí para formar un polímero de ribonucleótidos, o sea, una molécula de ARN. Ahora, la enzima también lee de alguna manera, en un sentido, no puede leerlo de cualquier manera el ADN. La enzima, al igual que la ADN polimerasa, lee de 3' a 5'. Es decir, que si va a leer la cadena de abajo, va a entrar por acá por la izquierda y va a ir hacia la derecha. Y si va a leer la cadena de arriba, va a entrar por la derecha y va a leer hacia la izquierda, igual que la otra. Y la síntesis también es igual que la otra. Va a sintetizar empezando desde el 5' hacia el 3'. ¿Sí? Entonces, supongamos que lee la de abajo. Bueno, va a tener una mano porque va a tener que agarrar los ribonucleótidos para unirlos entre sí. Pero no los va a unir de cualquier manera. Tiene que hacer algo complementario a la cadena que está leyendo. Entonces, supongamos que lee la de abajo. Cuando lea la C, con la mano va a agarrar una G. Cuando lea la T, va a agarrar una A. Cuando lea la G, va a agarrar una C. Cuando lea la A, no va a agarrar una T, porque es ARN, va a agarrar una U. ¿Sí? Cuando lea la T, va a agarrar una A. Bueno, y así va a ir formando. Acá tienen una molécula de ARN que está en rojo para diferenciarlo de la molécula de ADN. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Primero, esta tiene 2 cadenas. El ADN es una molécula bicatenaria. El ARN tiene una sola cadena. Y en el ADN, cada una de estas letritas es un desoxirribonucleótido. Y en el ARN es un ribonucleótido. Ya expliqué la diferencia que es en este carbono. Y la otra diferencia es que en los ribonucleótidos no hay timina, hay uracilo. ¿Sí? Entonces esas son las diferencias. Bueno, en resumen, ¿qué pasó? De este gen, que tenía información para algo, lo transcribí a una molécula de ARN que voy a llamar ARN mensajero. ¿Sí? Este ARN va a sufrir un proceso posterior que es transformarse en una proteína, que es lo que vamos a ver a continuación. Antes que nada, esta enzima también le pusimos unos anteojos porque también se equivoca. Y a veces lee y se equivoca. Y pone una letra que no corresponde. Entonces ahora vamos al ribosoma. ¿Sí? Entonces, el ribosoma es una enzima, pero fíjense que ahora le pusimos 3 ojos. ¿Sí? Es una enzima que tiene 3 ojos. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué le pusimos 3 ojos al Pacman ahora? Sigue teniendo una mano, o sea que va a sintetizar algo, evidentemente. Tiene ojos, quiere decir que va a ver algo. Tiene un anteojo, quiere decir que a veces se equivoca. Y veamos entonces qué es lo que va a leer el ribosoma. Bueno, dice, lee el ARN mensajero en el sentido 5', 3'. ¿Sí? Entonces, esto ya es un poco diferente, porque las otras enzimas leían de 3' a 5'. Esta enzima lee el ARN mensajero desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. ¿Sí? Lo va a leer desde acá, de izquierda a derecha. Entonces, la otra particularidad es que el ribosoma va a leer de a 3 letras. ¿Sí? No va a leer de a 1, sino que va a leer de a 3, por eso le pusimos 3 ojos. Va a leer AUG, CGC, UCC, UGA. Ustedes me dicen, ¿para qué lee de a 3? ¿Por qué? Bueno, porque el ribosoma
lo que va a formar es proteínas. O sea, este proceso que se llama traducción, lo que hace es traducir la información que está en el ARN mensajero en una proteína, que es esto que están viendo acá. Que es una proteína, es un polímero de aminoácidos. Cada uno de estos circulitos es un aminoácido diferente, ¿sí? Cuando se unen todos estos aminoácidos entre sí, forman un polipéptido o una proteína, que tiene una estructura, adopta una estructura en el espacio. Acá ves, los aminoácidos se empiezan a unir por distintos tipos de uniones químicas. Esta es una unión disulfuro, por ejemplo, y va adoptando una forma. Esas uniones hacen que esta cadena lineal tenga una forma en el espacio, un cuadrado, un círculo, lo que quieran. Esto es la estructura del aminoácido, cómo está formado un aminoácido. Creo que vieron un poco con Ana, pero los aminoácidos tienen siempre un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, COH, y tienen un R que va variando y que define qué es el aminoácido. R quiere decir otra parte de una estructura de carbono que es diferente en cada uno de estos aminoácidos. Pero todos tienen en común el tener un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces, el ribosoma lo que va a leer es de a 3 bases el ARN. Estas 3 bases seguidas las llamo codón. Esto es un codón, este es otro codón, este es otro codón. Y el ribosoma, en función de las 3 bases, a cada secuencia de 3 letras le va a corresponder un aminoácido diferente, ¿sí? Ahora, un poquito más adelante, vamos a hablar del código genético. Pueden pensarlo como si este Pac-Man tuviera un librito que le dijera, mira, cada vez que encuentres AUG, el aminoácido que tenés que agarrar con tu mano es metionina. Cada vez que encuentres CGC, este codón, el aminoácido que vas a tener que agarrar es cistina. Cada vez que encuentres UCC, el aminoácido que vas a tener que agarrar es glicina. Y cada vez que encuentres UGA, significa que ahí terminó la proteína. No sigas agarrando aminoácidos porque se terminó, no hay más. Se terminó la proteína, ¿sí? Entonces, el ribosoma lo que va a hacer es traducir la información que está en el ARN mensajero, que vino primero del ADN, ¿no? Que estuvo primero en un gen, que fue transcripto. Esa información pasó al ARN mensajero y ahora va a pasar al ARN mensajero una proteína. Entonces, al fin y al cabo, cumplo con este concepto de que los genes tienen información para hacer proteínas, para hacer ARNs y para hacer proteínas, ¿sí? Ahora, ¿todos los ARNs que se fabrican en la transcripción se traducen a proteínas? ¿Todos siguen los 2 caminos? No. Hay algunos ARN que siguen este camino, que son traducidos, y esos ARN los llamo ARN mensajeros, porque llevan un mensaje, si quieren. Y hay otros ARN que cumplen otras funciones, pero como ARNs. No hace falta traducirlos a proteínas, sino que como ARN cumplen una función en la célula. Por ejemplo, hay algunos ARN que la función es formar parte de este ribosoma. Este ribosoma es una enzima que está formada por varias proteínas y algunos ARNs, que se llaman ARN ribosomales, porque son parte del ribosoma. Entonces, esos ARN no se traducen, no se hacen proteínas, porque su función la cumplen como tal, como ARNs. Este es dentro de un gen, ¿sí? Dentro de una secuencia de ADN que tiene información para hacer un producto, ya sea un ARN o una proteína, encuentro distintas regiones. Encuentro una región que se llama promotor. Regiones quiere decir una parte de la secuencia, ¿no? Acá hay letritas, A, T, C, G, C, C, C. Bueno, a una parte de esa secuencia le llamo promotor, ¿sí? El promotor es una parte de la secuencia que le dice a la ARN polimerasa dónde tiene que empezar a transcribir un gen, ¿sí? Así como los primers, los cebadores, le decían a la ADN polimerasa dónde tenía que duplicar el ADN, bueno, los promotores, la secuencia que está dentro de cada gen, le dice a la ARN polimerasa, a esta enzima que está acá, a esta enzima, le dice dónde tiene que empezar a transcribir el gen, ¿sí? Entonces le dice, el promotor es una banderita que le dice, mira, 20 bases más para adelante, o sea, 20 letras más para adelante, empezá a leer el ADN y a sintetizar el ARN complementario, ¿sí? Entonces acá está la banderita, el promotor, la ARN polimerasa que está dando vuelta por acá. ¿Dónde ocurre este proceso? Bueno, depende de dónde estemos. Si estamos en eucariontes, va a ocurrir en el núcleo, que es donde está el ADN. Pero si estamos en procariontes, va a ocurrir en el citoplasma, que es el único compartimento que tienen. Entonces, la ARN polimerasa, que ya sea está en el citoplasma o está en el núcleo, va y se une al promotor. Y dice, el promotor dice que
ahora tengo que empezar a transcribir el gen 10 bases para adelante. Entonces avanzo 10 bases y a partir de ahí empiezo a leer qué letrita hay acá en el ADN y pongo la complementaria. Si leo A, no pongo T porque voy a hacer ARN, pongo U. Si leo C, pongo G. Si leo C, pongo G. Si leo G, pongo C. Y empiezo a fabricar una molécula de ARN. ¿Hasta dónde? Hasta que nuevamente encuentre una secuencia en el ADN que le dice, bueno, hasta acá. No sigas transcribiendo porque acá se terminó el gen. No sigas para adelante. Despegate, desprendete de la molécula de ADN. Terminó. ¿Sí? Y el producto es una molécula de ARN que, como les dije antes, puede seguir el siguiente proceso, que es la traducción, o puede cumplir su función en forma de ARN, sin necesidad de seguir el siguiente proceso. Este es un detalle más del sitio promotor. Les dije que tenían una secuencia de letras particulares. Hay ciertas secuencias de letras que son características de promotores, como estas que están viendo acá. La idea fundamental es que cuando la ARN polimerasa ve esta secuencia en el ADN, sabe que un par de bases más adelante, acá, tiene que empezar a transcribir ese gen. Bueno, algunos genes se transcriben en los genes. No toda la información, hay una diferencia entre los genes de los eucariontes, de los procariontes, de las eucariontes, de las eubacterias y las arqueobacterias. Los genes de los eucariontes y de las arqueobacterias tienen intrones. Y los genes de las eubacterias no tienen intrones. Entonces, ¿qué quiere decir que tengan intrones? Que no toda la información que se transcribe, en el caso de los eucariontes y de las arqueobacterias, no toda la información que se transcribe, no toda la información que está en el ARN es útil para fabricar la proteína. Solamente ciertas partes que se llaman exones tienen información para hacer la proteína. En el medio hay partes de ese ARN que se llaman intrones que tienen que ser eliminados previo a que sea traducido este ARN. El proceso por medio del cual se eliminan estos intrones se llama splicing en inglés, en español se llama empalme, ¿sí? Entonces, en los eucariontes y en las arqueobacterias, los ARN mensajeros sufren un proceso de maduración que incluye al splicing o empalme, en el cual se eliminan los intrones, se eliminan estas secuencias que no tienen información para la proteína. Fíjense que este era el ARN mensajero que había salido de la transcripción y esta parte de la secuencia y esta parte de la secuencia tienen que eliminarse y juntar los exones. Este es el exón 1, el exón 2 y el exón 3 y acá están juntos, ¿sí? Se eliminaron los intrones, que son estos dos que están acá. Esto es lo que va a leer el ribosoma para fabricar la proteína. Este se llama ARN mensajero maduro. Es decir, en eucariontes y en arqueobacterias hay un ARN mensajero primario, previo a que ocurra este proceso, y un ARN mensajero maduro, una vez que ya ocurrió este proceso. Y el ARN mensajero maduro ahora va a entrar al proceso de traducción. En las ¿Qué pasa con los exones entonces? Los exones, con los exones no pasa nada, con lo que pasa es con los intrones, que tienen que ser eliminados. O sea, el exón queda ahí donde está. Sí, se unen. Fíjate que este pedacito del exón y acá hay otro pedacito del exón, terminan unidos acá, ¿no? Claro, quedan unidos y los intrones no están. Sí, es como cortás y pegás estos dos. Cortás y pegás estos dos, ¿sí? Y lo que cortaste se fue. ¿Por qué lo cortás? Porque no tiene información útil para la proteína. La información útil para la proteína está en los exones. Entonces tengo que cortar los intrones, pegar los exones entre sí, y eso es lo que voy a usar para sintetizar la proteína. Esto ocurre, como dije, solo en eucariontes y en arqueobacterias. En eubacterias no ocurre esto, no hay intrones, ¿sí? Las eubacterias no tienen intrones. Todo lo que está en el ARN mensajero se puede traducir, no tienen intrones. Esta es explica cómo funciona el proceso de traducción, es decir, cómo se lee un ARN mensajero para transformarse en una proteína. Entonces, esto que están viendo acá en marrón es el ribosoma. El ribosoma les dije que está formado por varias proteínas y varios ARNs, ¿sí? Se llaman proteínas ribosomales y ARN ribosomales porque forman parte del ribosoma.
Es decir, es una estructura compleja el ribosoma, no es un Pac-Man simple, como les dije antes, sino que está formado por distintas partes, ese Pac-Man. Algunas son proteínas y otras son ARN. Y esas partes se agrupan formando dos grandes subunidades. Una subunidad mayor, que es esta esfera que ven abajo, y una subunidad menor, que está esta esfera que está arriba. Y en el medio se mete el ARN mensajero que hay que leer, ¿sí? Acá viene un ARN mensajero y el ribosoma se une a ese ARN mensajero. ¿Y cómo sabe el ribosoma dónde tiene que empezar a traducir ese ARN mensajero? ¿Dónde tiene que empezar a sintetizar la proteína? Porque hay un codón específico, una secuencia de 3 bases específica que le dice, acá tenés que empezar a hacer la proteína. Y esa secuencia es AUG. Cada vez que un ribosoma se une a un ARN mensajero, lo empieza a recorrer y cuando ve esta secuencia de 3 bases, este codón, dice, acá tengo que empezar la síntesis de la proteína. Y la síntesis de la proteína empieza siempre con metionina, que es el aminoácido que está asociado a este codón. Cada vez que el ribosoma lee en el ARN mensajero AUG, o sea, el codón de inicio, con la mano agarra una metionina, ¿sí? Y dice, bueno, acá tengo que empezarle a unir aminoácidos a esta metionina. La metionina no viene sola, ¿sí? Viene unida a una molécula de ARN que se llama ARN de transferencia, ¿sí? Y el ARN de transferencia, que es un tipo de ARN, uno de esos que no se transforman en proteínas, que cumple su función como ARN, el ARN de transferencia tiene en esta parte una secuencia de 3 bases, un anticodón, que es complementario a esto. Por eso viene la metionina en realidad, porque el ARN de transferencia tiene justo las 3 bases que son complementarias a esta. Entonces el ARN de transferencia, el ribosoma agarra el ARN de transferencia que es complementario, lo une y viene unido con la metionina. Y ahora ya tiene este sitio ocupado. Y ahora tiene que leer el siguiente codón. Y lee CCG. Entonces dice, bueno, tengo que buscar el ARN de transferencia que tenga el anticodón a esto. ¿Cuál sería el ARN de transferencia con el anticodón? El que diga GGC. Y acá lo agarra con la mano, GGC, que tiene unido al ARN de transferencia GGC, viene unido a un aminoácido que se llama prolina. Entonces lo agarra con la mano y lo une, ¿sí? Los tiene acá los dos juntos, los dos codones. La metionina, que está unida al ARN de transferencia, acá se rompe la unión, se separa este ARN de transferencia, ven que dejó de estar unido, y la energía que se liberó de ahí se utiliza para que la metionina se una a la prolina. ¿Y ahora qué tengo? Tengo en este sitio un ARN de transferencia que quedó vacío, porque no tiene más ningún aminoácido, y un ARN de transferencia de este lado que tiene unido a la prolina, y a la prolina está unida a la metionina. Acá tengo 2 aminoácidos unidos. Esto sería químicamente un dipéptido, ¿sí? Un péptido formado por 2 aminoácidos. Si yo agrego un tercer aminoácido, sería un tripéptido. Si agrego un 4, sería un tetrapéptido. Si agrego muchos aminoácidos, sería un polipéptido, es decir, una proteína, ¿sí? Entonces ustedes ya se imaginan lo que va a pasar. Se van a seguir agregando aminoácidos a esta cadena para formar una proteína. Esto es, yo les dije, el ribosoma, cada vez que lee un codón, sabe qué aminoácido tiene que agarrar con la mano, ¿sí? ¿Y cómo lo sabe? Porque tiene un librito, si quieren, el librito sería el código genético, que le dice, mirá, si vos lees en el ARN mensajero UUU, tenés que poner fenilalanina, que es un aminoácido. Si vos lees UUA, tenés que poner leucina. Si vos lees CUU, tenés que poner leucina. Si vos lees CCC, tenés que poner prolina, ¿sí? Fíjense que hay algunos aminoácidos que dicen stop. Aminoácidos no, perdón. Algunos codones, algunas secuencias de 3 bases en el ARN, del ARN mensajero que dicen stop. Eso quiere decir que cuando el ribosoma lee UAA, sabe que terminó la traducción, que no tiene que seguir agarrando cosas con la mano, porque ahí se terminó la proteína. Cuando lee UAG, lo mismo. Y cuando lee UGA, lo mismo. Estos 3 son codones stop. Le indican al ribosoma, bueno, pará de traducir porque terminó la proteína. Y fíjense la particularidad de que hay varios codones diferentes, varias secuencias de 3 letras que codifican para el mismo aminoácido, ¿sí? UCU le dice al ribosoma, pone serina, pero UCC también, y UCA también, y UCG también. Los 4 le dicen que ponga serina, ¿sí? Estos son los aminoácidos, es la materia prima para las proteínas. Para hacer proteínas lo que tengo que hacer es unir estos aminoácidos que están acá. Están clasificados por colores según sus características. Dijimos hace un rato que los aminoácidos tenían en común el tener un grupo amino, un grupo carboxilo, eso lo tienen todos,
pero que después tenían una estructura, un esqueleto carbonado, el resto, que los hacía diferentes y les daba distintas propiedades. Bueno, esas distintas propiedades, hay algunos que tienen, por ejemplo, en la estructura esa de carbono, tienen aromáticos, que están en colores verde palta. Hay algunos que tienen, que son ácidos, que tienen la particularidad de bajar el pH, ¿sí? Hay algunos básicos, hay algunos que tienen azufre, en fin, hay distintos aminoácidos con distintas propiedades. Y las proteínas se arman uniendo cada uno de estos aminoácidos. Y esos aminoácidos, las proteínas, no son, o sea, las proteínas son un polímero de aminoácidos, es decir, la unión de muchos aminoácidos unidos uno tras del otro. Pero esos aminoácidos adoptan una estructura en el espacio. Se van organizando y van adaptando estructuras. Un cuadrado, un círculo alargado, en forma de hélice, distintas estructuras que tienen que ver con la función que cumplen. Y existe la posibilidad de que varios de estos polipéptidos se unan entre sí para formar proteínas más complejas. Por eso no es estrictamente lo mismo polipéptido y proteína. Polipéptido es un polímero de aminoácidos, ¿sí? Son un aminoácido unido tras del otro. Pero una proteína puede tener más de un polipéptido, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una proteína que está formada por 4 polipéptidos, ¿sí? Y esto es una proteína, es algo más complejo. No más complejo. Una proteína puede incluir a más de un polipéptido. Si hablo de una proteína, puedo hablar de una proteína que tiene un solo polipéptido o una proteína que tiene más de un polipéptido. Si hablo de un polipéptido, es un polipéptido, es un polímero de aminoácidos. Bueno, vamos a ver unos videos para aclarar todo lo que he estado diciendo. O esperemos que aclare. Vamos a ver si podemos funcionar. Vamos a ver primero un video de transcripción y traducción del ADN. Espera un poquito que voy a... No importa qué tan complejo sea tu Ahora voy a trabajo, compartir, con el sistema operativo de trabajo WorkOS Monday.com, todo es más fácil. Ok, esto está así. ¿Qué cambiar de conferencias de títulos? Clic en la sección de conferencias de títulos. Vamos a ponerlos en castellano, español. Bueno, tengo que compartir, ¿verdad? Porque están viendo la pantalla en este momento. Voy a dejar de compartir. Y vamos a compartir entonces vamos a compartir una ventana y vamos a compartir, ¿cuál será? Esto. No, este es el Meet, este no es. Este será. Están viendo una que dice Amoeba, Cis, un video, sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Y se escucha lo que, a ver, voy a poner si se escucha. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a ponerlo en pantalla grande y vamos a ver. Entonces vamos a ver este video que habla sobre el proceso de transcripción y de traducción que estuve explicando recién, ¿sí? Transcripción, acuérdense, de ADN a ARN. Traducción de ARN mensajero a proteína. After learning about DNA, have you ever wondered how can the DNA actually result in a trait? Let's take an example, like eye color. Yes, your DNA has the genetic information it codes for the color of your eyes. Your eye color is based on a pigment that is inside the eyes. But in order to have that pigment, you have genes, which are portions of DNA. Bueno, voy a ir interrumpiendo el video y metiendo comentarios, ¿sí? Acá empezamos por algo que ya vimos nosotros. ¿Cómo es un ser vivo? ¿Qué puede hacer un ser vivo? Depende de las proteínas que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas definen la estructura de un ser vivo y porque las proteínas son las enzimas que hacen posible que las reacciones ocurran en un ser vivo. Entonces, las proteínas definen qué es un ser vivo. Y las proteínas, la información para esas proteínas está en el ADN, en los genes del ADN de ese ser vivo. Entonces, el ADN define cómo es y qué puede hacer un ser vivo. It can code for proteins which help make that pigment. So what we're going to talk about is how your DNA can lead to the making of a protein. This process is called protein synthesis. Synthesis essentially means to make something. So protein synthesis means to make protein. Acá va a hablar del proceso de síntesis de proteína y lo va a dividir en dos. Va a decir, la primera etapa va a ser la transcripción y la segunda va a ser la traducción. A todo eso le va a llamar síntesis de proteínas.
You may wonder, what's the big deal about proteins? Well, you may not realize this, but proteins are kind of a big deal. They do all kinds of things. Proteins are involved in transport, in structure, in acting as enzymes that make all kinds of materials, in protecting the body. Bueno, él está dando todo lo que hacen las proteínas, ¿no? ¿Por qué dije que las proteínas definen un ser vivo? Bueno, porque forman parte de la estructura de los seres vivos, porque son las enzimas, porque protegen al ser vivo. Bueno, esto en el caso de organismos superiores como nosotros, ¿no? Que tenemos proteínas como los anticuerpos que nos protegen de otros seres vivos. Y esto no me acuerdo qué había dicho, pero las proteínas definen cómo las estructuras de nuestro ser, de nosotros, y definen las enzimas, lo que podemos hacer. And so much more. You've got to make proteins. It's essential for you to live. And what is so cool is that you are making proteins right now as you sit and watch this video. It's happening in your cells. Yes, your DNA has the genetic information that codes for the color of your eyes. Your eye color is based on the pigment that is inside the eyes. But in order to have that pigment, you have genes, which are portions of DNA that can code for proteins, which help make that pigment. Una So pregunta, what we're going to profesora. talk about is ¿Sí? Cuando ponerle a un chico le cambia el color de pelo y así cuando crece, ¿es porque cambia cómo se codifica esto o no tiene que ver? No, eso es algo que vamos a ver probablemente en la clase que viene. El ADN, o sea, la información sobre el color de pelo, el color de tus ojos, no puede cambiar, está fijo. Cada vez que una célula del pelo se divide, cada vez que una célula del pelo se divide, va a sufrir el proceso, va a sufrir la duplicación del ADN, va a pasar por la etapa S y va a duplicar el ADN, y las dos células hijas se van a llevar la misma información, salvo mutaciones, se van a llevar la misma información. Entonces tienen que tener el mismo ADN. Lo que puede ocurrir a lo largo de la vida de un ser vivo, lo que ocurre a lo largo de la vida de los seres vivos, es que van cambiando las partes que se leen del ADN. No siempre se lee el mismo segmento, no siempre se lee la misma parte, no siempre se leen los mismos genes. Eso se llama regulación de la expresión genética, y lo vamos a ver en la clase que viene. Es decir, una cosa es la información que uno tiene en sus células y otra cosa es qué parte se lee. Por ejemplo, yo tengo el pelo canoso, ¿sí? Blanco, gris. No siempre lo tuve así, antes lo tenía negro. Entonces, ¿por qué razón? ¿Cambiaron los genes de las células de mi pelo? No. El gen de color negro de mi pelo sigue estando ahí. ¿Qué es lo que pasó? Se empezó a expresar un gen que antes estaba dormido. Cuando fui envejeciendo, hay un gen que en mi juventud estaba apagado, no producía ninguna proteína, ¿sí? Los únicos genes que estaban encendidos son los que producían proteínas que le daban color negro a mi pelo. Pero cuando fui envejeciendo, empezaron a encenderse otros genes y apagarse y encenderse genes. Y en ese proceso de regulación de la expresión de genes, empezaron a aparecer genes que producían proteínas de color gris o blanco y mi pelo se empezó a volver gris o blanco. Entonces, lo que puede pasar, y lo expliqué para nosotros, pero pasa para los microorganismos también. Para cualquier microorganismo pasa esto todo el tiempo. Hay genes que se apagan, hay genes que se encienden, y eso determina que las propiedades de ese organismo, cómo se ve, cómo es su estructura, qué función puede cumplir, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Pueden ir cambiando en función de cómo cambia el ambiente. Eso se llama regulación de la expresión de los genes o regulación de la expresión génica. and lead to the making of a protein. This process is called protein synthesis. Synthesis essentially means to make something. So protein synthesis means to make protein. And you may wonder, what's the big deal about proteins? Well, you may not realize this, but proteins are kind of a big deal. They do all kinds of things. Proteins are involved in transport, in structure, in acting as enzymes that make all kinds of materials, in protecting the body, and so much more. Estoy repitiendo, ¿verdad? You've got to make proteins. It's essential for you to live. And what is so Me cool fui para atrás, is that perdón, you are ¿eh? making proteins right now as you sit and watch this video. It's happening in your cells. They're making proteins. So back to your DNA and its role in all of this. All of your cells have DNA. Well, a few exceptions. And that DNA is in the nucleus. Está hablando, Some de, DNA is está hablando non-coding del DNA. ser humano, ¿no? Acá. Quiero aclararlo. Some DNA makes up genes that are not activated. More about that in our gene regulation video. But we're going to Ahí está hablando de lo que les dije hace un segundo, ¿no? Hay Ah, otro claro. video que explica la regulación de la expresión de los genes que lo vamos a ver en la clase que viene.
talk about genes that are coding for active proteins. So how are we going to get the information from these genes out of the nucleus so that the cell can start producing the proteins that it needs to make? Well, let us introduce you to the amazing work of RNA. We have a video comparing and contrasting RNA and DNA. We'll be brief here in saying that RNA is a nucleic acid, like DNA, but it has a few differences. Its role in protein synthesis also is huge. Before we get into the process, please note our typical disclaimer. We tend to simplify topics, but as always, we hope that you have the desire to explore this complexity. Este disclaimer también funciona para mis clases, ¿no? Yo cuando hablo de los procesos de transcripción o traducción o duplicación, menciono una enzima, porque quiero hacerlo simple, quiero que se queden con la esencia del proceso. Pero ustedes tienen que ir a los libros o ver los videos que hay disponibles en internet y van a ver que es bastante más complejo, que participan más enzimas, en fin, que hay más detalles que yo estoy obviando para que ustedes se queden con la esencia del proceso, ¿no? Creo que en la duplicación lo vieron. Yo en la duplicación empecé hablando de una enzima, la ADN polimerasa. Y después cuando vimos el video empezaron a aparecer otras enzimas. La topoisomerasa, la helicasa, la primasa, la ligasa. Bueno, todas esas forman parte del proceso de duplicación del ADN. Yo no las cuento porque si no se pierden en eso y quiero que se concentren en la esencia. Amazing process later on to learn all about the extra information that we don't have the ability to include in this short video. In protein synthesis, we can look at two major steps. One is transcription and the other is translation. Transcription has a C in it and translation has an L in it. Bueno, translation sería traducción, ¿no? En español. I remember that C comes before L in the alphabet, which helps me remember that transcription comes first. I like a lot of alphabet mnemonics. Now, transcription is when we're going to transcribe the DNA into a message. In your cells, the DNA is in the nucleus, so therefore we're doing transcription in the nucleus. In the step of transcription, an enzyme called RNA polymerase will connect complementary RNA bases to the DNA. These RNA bases are bonded together to form a single-stranded mRNA. The M in mRNA stands for messenger. Messenger RNA consists of a message made of RNA that has been based on the DNA. We do want to mention that this mRNA is not usually ready to go right away. There's usually a significant amount of mRNA editing that occurs. We highly encourage you to do some reading about that because it's not only fascinating, it's critical for the process to work correctly. So what's something great about being mRNA? Well, in eukaryotes, you get out of the nucleus. The mRNA can go out of the nucleus into the cytoplasm where it's going to attach to a ribosome. Ribosomes make protein. The ribosome is made of rRNA, and that's an easy one to remember because the R stands for ribosomal. Está hablando de que el mensaje en los eucariontes, el ARN mensajero, lleva el mensaje desde el núcleo, donde están los genes, hacia el ribosoma. Los ribosomas en los eucariontes no están adentro del núcleo. Están o bien libres en el citoplasma o pegados al retículo endoplasmático, que se llama rugoso, justamente porque tiene pegados los ribosomas. Entonces, ahí están los ribosomas. Para que llegue el mensaje, el ARN mensajero, que es lo que va a leer el ribosoma, tiene que salir del núcleo e ir hacia ahí. En los procariontes no pasa eso porque todo ocurre en el mismo compartimento, que es el único que tienen. Y están mencionando también cómo esta estructura del ribosoma, que tiene una subunidad mayor y una subunidad menor, están formados por ARN ribosomal y también por proteínas ribosomales. RNA. The ribosome is going to build our protein in the next step called translation. You know, you can find a lot of great clips and animations on translation that are just fantastic. We're just going to break down some basics of what's happening. In the cytoplasm, if you look at this, you have all these tRNA molecules available. tRNA stands for transfer RNA. Este es el ARN de transferencia, ¿no? Que les dije que es el que lleva pegado el aminoácido y en esta parte tiene el anticodón. Tiene esas tres letritas que son complementarias al codón que está en el ARN mensajero. They carry an amino acid on them. An amino acid is the monomer for a protein. It's a building block for protein. Since we're making proteins, we're going to need those amino acids to build it. If you have a bunch of amino acids together, you can build a protein. So it's the tRNA that is going to bring those amino acids together to make that.
But wait, how does the tRNA know which amino acids to bring? That's why the mRNA, the message, is so important because it's going to direct which tRNAs come in and therefore which amino acids are transferred. All of these tRNAs are looking for complementary bases. When they find the... El ribosoma lee, el RNA mensajero es este que está acá, ¿no? Lo lee desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. El ribosoma, que es lo que está en gris, se va a unir al RNA mensajero y lo va a recorrer hasta de A3, lee de A3, hasta que encuentre el codón AUG. Cuando encuentre el codón AUG, va a venir una RNA de transferencia que va a tener el anticodón, o sea, si acá hay una A, de este lado va a tener que haber una U. Si acá hay una U, de este lado hay una A, y si acá hay una G, de este lado va a haber una C. Este anticodón va a tener pegado el aminoácido metionina. Complementary bases on the mRNA, they transfer their amino acid. When tRNA is bringing in the amino acids, it reads the bases, represented by these letters here on the mRNA, in threes. So it doesn't read one letter at a time, it reads in triplets. Triplets, ¿eh? Eso es codón en inglés. Esto lee de A3. That's called a codon. So for example, in this mRNA, the tRNA would read the codon AUG. One of these tRNAs contains a complementary anticodon, which in this case is UAC. All tRNAs that have the anticodon UAC will be carrying an amino acid called methionine. A tRNA with the UAC anticodon comes in to pair with the complementary AUG codon on the mRNA. It transfers the amino acid it carries, methionine. The tRNA will eventually leave, but it will leave behind its amino acid. That's the first amino acid before looking at the next codon. Before we do the next codon to carry this on, if you're wondering, how did you know that the tRNA that went with the AUG codon would be carrying an amino acid called methionine? Well, for that, you will find a codon chart helpful. You can learn to use a codon chart to determine which amino acid. Este es el código genético que les expliqué. Esta es una tabla que hicimos los humanos, ¿no? O sea, los microorganismos no es que tienen una tabla ni que leen, sino es la forma en que nosotros podemos interpretar lo que está ocurriendo. Entonces nosotros, los científicos hicieron esta tabla para que cualquiera de nosotros, cuando lee una molécula de ARN mensajero, pueda saber cuál es la secuencia de aminoácidos que codifica esa molécula de ARN mensajeros. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, leyendo los codones. Yo sé que todas empiezan con AUG, que es el codón metionina. La tabla del código genético se lee como está indicando acá. De esta columna se lee la primera base, de esta la segunda y de esta la tercera. Entonces, si voy a leer, si el codón es AUG, quiere decir que la primera base es A, la segunda base es U y la tercera base es G, que es esta, ¿no? Es metionina. La primera es A, la segunda es U y la tercera es G, que codifica para este. Si yo les dijera el codón CGG, entonces la primera base es C, la segunda base es G, estoy ubicado acá, y la tercera es G, es arginina. Si yo les dijera GSA, la primera base es G, estoy ubicado en esta fila, la segunda es C, estoy ubicado en, si esta es la columna y esta es la fila, estoy ubicado acá, uno de estos cuatro, y ¿cuál les dije? GC, C. Es la segunda de acá, es esto que no lo estoy viendo. Creo que es alanina. ¿Sí? Each mRNA codon will code for. Isn't it so fascinating that scientists have been able to determine which amino acid corresponds with these codons? I used to have a codon chart poster and just marvel at that. You could see on the codon chart that the AUG codon on the mRNA codes for methionine. AUG is also considered a start codon, as methionine is typically going to be your first amino acid in proteins. There are many types of amino acids in the codon chart, but there are even more possible codon combinations. That means there can be more than one codon that code for the same amino acid. For example, according to the mRNA codon chart, all of these mRNA codons here code for the same amino acid, leucine. That means their complementary tRNAs all carry the same amino acid, leucine. Okay, so going back to the mRNA, let's try the next codon on this mRNA, CCA. On the codon chart, you can see that codes for the amino acid proline. The complementary tRNA has the anticodon
GGU. And look, there's the proline that we knew it would be carrying. The tRNA will transfer that amino acid and eventually leave where it can pick up another amino acid. These amino acids are held together by a peptide bond, and it will keep on growing. Typically, at the very end of the mRNA, there is a stop codon. Stop codons do not code for an amino acid, but when the ribosome reaches it, it indicates that the protein building is finished. So the result of translation is that you built a chain of amino acids that were brought in certain sequences based on the coding of the mRNA. But remember, that mRNA was complementary to the DNA, so the DNA ultimately was the director of the entire protein building. O sea, ahí está haciendo el camino que yo les expliqué, ¿no? En última instancia, el ADN es donde está la información para hacer la proteína. Primero se transcribió en ARN, después el ARN fue leído por el ribosoma y fabricó la proteína, pero estaba en el ADN esa información. Of course, it couldn't have done it without some serious help from mRNA, rRNA, and tRNA. Protein folding and modification may occur, and the protein may need to be transported. This can all vary based on the protein structure and function. Another fascinating topic for another Amoeba Sisters video. Well, that's it for the Amoeba Sisters. Bueno, este fue entonces acá explicó de alguna manera, resumió o graficó algunas de las cosas que estuve diciendo de estos dos procesos, ¿no? Ahora quisiera utilizar el tiempo que nos queda de la clase para ver el segundo video que tenía preparado. A ver, un minuto. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver este otro video. Vamos a ver, hasta ahora vimos cómo fabricar una proteína, pero yo les dije que las proteínas, para poder cumplir su función, tenían que adoptar una estructura tridimensional en el espacio, una estructura particular. Entonces es muy importante entender también ese proceso, porque va a determinar que esa proteína pueda cumplir su función. Bueno, vamos a compartir ahora este video que tiene que ver con el plegamiento de la proteína. La proteína ya se hizo y ahora va a adoptar una estructura tridimensional. Vamos a ver cómo es eso. No, que me equivoqué. Vamos a ver, compartir. Presentar la ventana. Se ve una que dice estructura del plegado de proteínas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ok. Entonces vamos a ver que tiene que ver, este video tiene que ver con el plegamiento de las proteínas. We all have things that challenge us, and for me, it is folding. Sheets, towels, shirts. Oh, esperen que está puesto en inglés. A ver un segundo. A ver si lo puedo poner. Creo que está de subtítulos en castellano, ¿no? Sí. Ok, ahí vamos. Ahí está. ¿Qué pasó? We all have things that challenge us, and for me, it is folding. Sheets, towels, shirts. Let's just say I invest a lot in anti-wrinkle laundry spray. Amazing invention. My issue with folding extends to paper, too. I know foldables in the classroom can be a powerful way to organize concepts, but for me, it was the actual folding part that I tended to get stuck on. You may think of folding as a convenience, of a way to take something and make it more organized or condensed so it doesn't have to take up so much space. This is true. But in biology, folding can actually have a lot to do with function. We've mentioned how amazing proteins are. They can play so many roles. They can make up channels, be part of a structure, serve as enzymes for important biological processes, be involved with protecting the body, just to name a few. We've also mentioned that you are making proteins all the time in a process known as protein synthesis. But the conclusion of producing a long chain of amino acids doesn't necessarily equal a functional protein. There are modifications to a protein that often need to happen in order for it to be functional. By modifications, we can mean many things. It might be adding certain chemical groups, such as phosphorylation, something to definitely explore. Entonces, lo que está explicando es que los dos procesos que vimos recién, que terminan en la síntesis de un polipéptido, una cadena de aminoácidos, un aminoácido unido a otro por unión peptídica, no implica que ese polipéptido esté listo para cumplir la función que tiene en esa célula. A veces ese polipéptido sufre algunos cambios post-traduccionales. O sea, una vez que
se tradujo, una vez que se produjo ese polipeptido, puede sufrir cambios. Por ejemplo, se les pueden agregar ciertos compuestos químicos como un grupo fosfato o un azufre o ciertos elementos que son importantes para la función que cumple esa proteína, o se pueden cortar algunas partes. Fíjense que hablamos de que todas las proteínas empiezan con el aminoácido metionina, pero si ustedes se sintetizan a partir del aminoácido metionina, todas empiezan por ese. Pero después, cuando sufren, una vez que se hicieron y sufren cambios, después de la traducción, muchas veces se corta ese pedazo de la proteína. Con lo cual, si ustedes pudieran ver la secuencia de aminoácidos de las proteínas de su cuerpo, no todas empezarían con metionina. ¿Por qué? Porque fue cortado después de que fue traducido. Esa es otra modificación post-traduccional. ¿Sí? A veces se cortan algunos segmentos de la proteína. Bueno, y acá creo que va a haber de otras. Y todos esos cambios tienen que ver con que la proteína puede adoptar la forma en el espacio que tiene que tener para cumplir la función que tiene que tener. ¿Sí? Hace un segundo, este video remarcó que para que las proteínas puedan cumplir su función, tienen que tener una estructura específica, una estructura espacial específica. Uy, no, me fui para atrás, ¿no? A ver. That you are making synthesis protein. There are modifications to a protein that often need to happen in order for it to be functional. By modifications, we can mean many things. It might be adding certain chemical groups, such as phosphorylation, something to definitely explore. But another important event to make a functional protein is, believe it or not, folding. But before we get into protein folding, let's talk about shape and why shape is so important. Shape and function in biology frequently go hand in hand. In our cell signaling video, we mentioned how protein receptors and the signal molecules that bind them can fit together so perfectly to start some type of cellular response. Or in our enzyme video, we talk about how enzymes, which are frequently proteins, have a very specific shape for the sub. Esto ustedes hablaron algo con Ana, ¿no? Hablaron por un lado de transporte en membrana y en las moléculas que tienen que ver en las proteínas que están en la membrana plasmática de las células, que tienen que ver con el transporte. Es muy importante la forma, porque la forma determina qué es lo que puede entrar o salir de una célula, ¿sí? Cuando hablaron de las enzimas, la forma es fundamental, porque que una enzima pueda catalizar una reacción depende de que el sustrato de esa enzima pueda ingresar a su sitio activo. Tiene que haber una forma complementaria. De hecho, creo que Ana puede haberles hablado del modelo de llave-cerradura, ¿no? Donde hay un ajuste entre el sustrato y la enzima para que pueda ocurrir una reacción química. Entonces, la forma en biología es crucial para la función. Substrates that they build up or break down. When we talk about the way proteins are folded, we need to understand the different levels of protein structure, because there are different ways of folding that can happen in the different structural levels. The first level of protein structure is primary structure. Está hablando del plegamiento de las proteínas, de cómo esa cadena polipeptídica que se formó gracias a la traducción va a ir adoptando una estructura en el espacio. Y lo que va a ir diciendo es que hay una estructura primaria, que es esa cadena, es la secuencia de aminoácidos, esa es la estructura primaria, pero después esa secuencia de aminoácidos se va a ir plegando, primero en pliegues, que vamos a llamar de estructura secundaria, y luego esos pliegues de estructura secundaria se van a volver a plegar sobre sí mismos, formando estructura terciaria, y después puede ser que varios polipéptidos con estructura terciaria se junten para formar una proteína que tiene estructura cuaternaria. Entonces va a ir hablando como distintas etapas de ese plegamiento para formar una proteína más compleja. This is the sequence of amino acids that make up a protein. Amino acids are the monomer, which means the building block, of a protein. They are held together by peptide bonds. In protein synthesis, amino acids are added to form a polypeptide chain, and proteins are made of one or more of these polypeptide chains. Genes, which are made of DNA, determine the order and number of these amino acids. That sequence is critical to the protein's structure and function. In our mutations video, we talk about how one amino acid can be changed in sickle cell disease. Even a single change of an amino acid has the potential to affect a protein's function. We do want to point out each amino acid has a carboxyl group, an amino group, and an R group. An R group is also called a side chain. So even though we have them drawn here like a chain of circles, realize that each of these circles we're drawing is an amino acid like this. Next, we move on to secondary structure.
folding is really going to start to happen. In secondary structure, the sequence of amino acids that we mentioned in primary structure can fold in different ways. The most common ways are the alpha helix and the beta pleated sheet. And which one of those foldings the protein does depends on the amino acid arrangement it has. Both of these shapes are due largely in part to hydrogen bonds. Those hydrogen bonds can occur at specific areas of the protein's amino acid. Fíjense cómo esta es la cadena polipeptídica. Y acá, en el caso de arriba, la cadena adopta una forma de una hélice alfa se llama, ¿no? ¿Por qué adopta esta forma de esta hélice? Porque se producen determinadas interacciones químicas entre aminoácidos. Por ejemplo, entre este aminoácido y este aminoácido se está produciendo una interacción química que se llama puente de hidrógeno. Y entre este aminoácido y este aminoácido también se está produciendo. Y entre este y este también. Y esas interacciones que se dan entre aminoácidos que están ubicados en distintos lugares de la cadena van haciendo que la cadena vaya adoptando una forma en el espacio. En este caso de una hélice alfa. Y en este caso de una hoja beta plegada. Specifically, these are hydrogen bonds involving the backbone of the amino acid structure onto tertiary structure. This is looking at more folding that occurs in the 3D shape of a functional protein. And a lot of this is due to something we haven't mentioned much, the R groups, also called side chains. See, the amino group and the carboxyl group are generally standard parts of an amino acid, although the R group found in amino acids can vary among different amino acids. That means the R group can define the amino acid and can make amino acids behave a certain way. For example, some R groups are hydrophilic. They like water. Esto les mostré en una diapositiva, ¿se acuerdan? Donde les dije lo que diferencia a todos los aminoácidos tiene el grupo amino y carboxilo en común. Lo tienen que tener porque para poder hacer la unión peptídica tiene que unirse un grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo amino del siguiente. Esa es la unión peptídica. Eso es lo que une dos aminoácidos. Claro, pero tienen el resto que es diferente. Los restos son diferentes. Y eso es lo que define la propiedad que tiene el aminoácido, ¿no? Que yo les dije que le conferían distintas propiedades. Depende del tipo de aminoácidos que tenga una proteína, bueno, va a tener distintas propiedades. Some R groups are hydrophobic. They don't. And remember that proteins contain many amino acids, which can contain different R groups. And so different areas of the protein can therefore be impacted based on those R groups. When protein folding is going on, amino acids with hydrophilic R groups may hang out on the outside, while hydrophobic R groups, where are they? They might hang out at the inside part. Esto es muy importante para el plegamiento de una proteína, ¿no? Lo que está diciendo es, hay ciertos aminoácidos que les gusta estar en contacto con el agua, que el grupo R que tienen hace que sean estables si están rodeados por agua. Y hay otros aminoácidos que tienen grupos R que son hidrofóbicos, que no les gusta estar en contacto con el agua. Y van a hacer todo lo posible por evitar el agua porque eso no es estable para ellos. Entonces lo que va a ocurrir es que una proteína se va a plegar intentando que los aminoácidos hidrofóbicos, los que tienen grupos R que no les gusta estar en el agua, queden en el medio de la proteína, lejos del agua. Y los aminoácidos hidrofílicos queden hacia el exterior, en contacto con el agua. Entonces, de esa manera es como una cadena, un polipéptido que se fabricó linealmente, empieza solo, espontáneamente, por la termodinámica, por lo que para disminuir la energía libre de Gibbs, o como se llame en termodinámica, naturalmente, espontáneamente, ese polipéptido va a agarrar una estructura tridimensional, que va a ser la que le dé mayor estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, para determinar cuál es la estructura, cuál es la que tiene mayor estabilidad, una de las cosas que va a ocurrir es que los aminoácidos hidrofóbicos se van a ubicar hacia adentro y los hidrofílicos hacia afuera. Y eso va a determinar que el polipéptido tenga una forma, un cubo, una esfera, una hélice, lo que sea. Part of the protein. The 3D shape is due to other interactions besides hydrophobic interactions. Ionic bonds, van der Waals interactions, disulfide bonds, and hydrogen bonds, all involving the R groups, can influence the folding occurring in tertiary structure. Something to explore. Now, when we've been talking about a protein, we've been talking about a polypeptide chain that has been folded into a functional protein. But proteins can be made of one or more polypeptide chains. And in quaternary structure... Eso es lo que mencionaba, que una proteína puede estar formada por más de un polipéptido. Eso se le llama, las proteínas que están formadas por más de un polipéptido tienen estructura cuaternaria. You are looking at a protein consisting of more than one polypeptide chain. Each of these polypeptide chains can be a subunit, and interactions between them, such as hydrogen bonds or disulfide bonds, can keep them together. Going back to folding, I know what you might be thinking.
Who is doing this folding anyway? Are the proteins just folding themselves? Lo hacen ellas Well, the mismas. interactions mentioned, like hydrogen bonds and R group interactions, are occurring depending on the protein's own amino acids. One reason why amino acid sequences are very important for protein function. But folding is far more complex than that, and there can be intermediate steps involved when a protein is folding. In fact, there's a phrase you can search called the protein folding problem to learn more about the questions scientists continue to explore regarding protein folding. Research Hay software de uso libre en Internet. Vamos a ver si tenemos tiempo de verlo. Otro año lo he mostrado. Pero hay un software que, ahora se me fue el nombre, que lo que hace es, si uno le da la secuencia de aminoácidos de una proteína, el software permite estimar cuál es la estructura tridimensional de esa proteína a partir de la secuencia. ¿Cómo lo hace el software? Bueno, calcula las interacciones que puede haber entre los distintos aminoácidos, dónde se van a formar puentes de hidrógeno, dónde hay aminoácidos hidrofóbicos, dónde hay aminoácidos hidrofílicos, y en función de eso arma una estructura tridimensional compatible con esa secuencia de aminoácidos. Es un tema computacionalmente muy complejo, requiere mucha memoria de la computadora, pero bueno, veremos si da tiempo, lo vamos a ver. Research has shown that proteins often have help in the folding process. Chaperonins, for example, are proteins that can help with the folding process. Y además de que las proteínas espontáneamente pueden adquirir su estructura tridimensional, además de eso hay ciertas proteínas que ayudan a otras a adquirir su estructura final, que se llaman chaperoninas, ¿sí? O chaperonas. They have almost a barrel shape. Proteins go into them, and the chaperonin tends to have an environment that is ideal for the protein's folding, and this can help the protein be folded correctly so it's functional. Just wish I had something like that for my towels. All of these interactions we mentioned in primary, secondary, tertiary, and quaternary structure are paramount for a mature protein to have its correct shape so it can carry out its function. And that's very relevant. There are many diseases that are related to protein misfoldings. Check out some of our further reading suggestions in the description about that. One last thing we haven't mentioned. Each protein has an ideal environment for functioning, which might include a certain temperature or pH range. If the protein is exposed to something outside of its ideal temperature or pH range, exposed to high heat, for example, you can disrupt the interactions that we had talked about taking place at the different structural levels. This can denature the protein, which disrupts its shape. Esto es por eso cuando hacemos la PCR no usamos la ADN polimerasa común, la que está en la mayor parte de los seres vivos. Usamos una ADN polimerasa que sale de un organismo termófilo, un organismo que está acostumbrado a vivir a temperaturas altas, vive a temperaturas altas. Y como vive a temperaturas altas, tiene sus proteínas adaptadas para que no se desnaturalicen, para que no pierdan su conformación cuando están expuestas a calor. Por eso uso la TAC polimerasa, ¿sí? Que si se acuerdan era la ADN polimerasa que se sacaba de un microorganismo que se llama Thermophilus aqueous, que es un microorganismo termófilo que vive a alta temperatura, ¿no? This prevents it from functioning correctly. And depending on what caused it to be denatured, sometimes you are interfering with many levels of protein structure. Sometimes it's just one or two levels. Sometimes denaturing a protein may be reversible, but in many other cases, it's not. The environment that a protein is in definitely matters for its functioning. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Ok, bueno, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Dejar de compartir. Vamos a poner... Bueno, vamos a... Ay, no. Me dejaron de ver, ¿no? ¿O no? Ahí estoy. No, te estoy llamando. Me ven a mí. Bueno, con esto, esto era lo último que quería mostrar. La clase que viene voy a hablar sobre regulación de la expresión genética y vamos a empezar a ver algunas técnicas adicionales de biología molecular. Por ahora hablamos solamente de PCR, ¿no? La clase que viene, en realidad lo iba a dar en esta clase, pero tuve ese problema que me confundí de presentación. Vamos a hablar de electroforesis en gel, que es otra técnica de biología molecular muy útil. Vamos a hablar de secuenciación del ADN. ¿Sí? Vamos a ver una metodología, una herramienta en laboratorio que nos permite agarrar un segmento de ADN y secuenciarlo, ver cuál es la secuencia de letras que tiene, ¿sí? Ustedes ya se dan cuenta que eso es muy importante para nosotros. Bueno, ya les adelanto que hay bases de datos en Internet
bases de datos genómicos que tienen almacenada la información del ADN de muchísimos organismos, incluido el ADN nuestro, el ADN humano. Entonces uno puede entrar a Internet y ver la secuencia del ADN de cualquier microorganismo. Como uno también tiene herramientas para poder esa información que está en el ADN transformarla en proteínas, ¿cuál es la herramienta? Y bueno, sabemos que del ADN podemos pasar a ARN, sabemos cómo hacerlo, tenemos que hacer la secuencia complementaria, y sabemos cómo pasar de ARN a proteína. Tenemos que usar el código genético, leer de a 3 codones y ver cuál es la secuencia de aminoácidos. Es decir, si uno tiene esa secuencia de ADN, sabe qué proteínas pueden hacer esos microorganismos o esos seres vivos. Y si uno sabe qué proteínas pueden hacer esos seres vivos, sabe qué pueden hacer, cómo son y qué pueden hacer y dónde pueden vivir, ¿sí? Sin necesidad de verlos, uno puede leer en el ADN todo lo que necesita para saber cómo es un ser vivo. Entonces, esas son las herramientas que vamos a empezar a ver la clase que viene, y vamos a hablar también de esta otra cuestión que hoy se adelantó, que es la regulación de la expresión de los genes. El hecho de que estén los genes no quiere decir que se estén expresando, que se estén leyendo. Lo que define qué ocurre en un ser vivo son los genes que están activos, que se están expresando. Y eso cambia todo el tiempo, cambia en función del ambiente, cambia en función de la edad, todo eso va cambiando, qué genes se expresan. Bueno, lo dejamos ahí. Voy a subir la grabación de la clase, como siempre, la PowerPoint, y nos vemos el miércoles que viene a las 18 en este mismo link. ¿Sí? Ok. Chao. Chao, chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Chao.